Hoy vamos a tomar un autor bastante reconocido en el campo de las ciencias sociales, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nace en 1930 y muere en esta década, ¿no? Muere en el 2002 eh, y ha dejado una importante contribución al campo de las ciencias sociales. Y el concepto de campo ya es interesante porque lo va a plantear él al concepto en el campo educativo, en el campo del arte, en el campo del folclore. Sí, si bien no se va a especializar en el estudio del folclore, pero nos va a dejar una importante contribución en el campo de la cultura popular para el estudio y el análisis de las sociedades. ¿Sí? Entonces, lo que propongo acá es aproximarnos a la lectura de Bourdieu, hacer una breve introducción sobre dos nociones principales que tienen que ver con el campus y el hábito en su teoría de la práctica. Bueno, acá en su teoría de la práctica, Bourdieu eh, lo que se pone en contra o hace una crítica es al objetivismo. Quizás muchas veces hemos escuchado la palabra en los procesos de investigación o en cuando analizamos cuestiones que tienen que ver con la política o conflictos, pensar que una persona puede ser objetiva o tener una mirada objetiva, ¿sí? Esta mirada objetiva, este posicionamiento objetivo, Pierre Bourdieu lo va a criticar, que es el objetivismo. Porque, ¿qué se entiende por objetivismo? Se entiende a pensar la realidad como algo dado, que algo es así y está por una cuestión de naturaleza, ¿sí? Que algo es natural. Por ejemplo, pensar que en términos de relaciones de género, entendida varón y mujer, es una cuestión natural, ¿sí? Y no una construcción social. Que el varón se tenga que casar con una mujer, ¿sí? El casamiento, entenderlo como algo natural, estas cuestiones van a ser criticadas porque es pensar que algo es así natural cuando en realidad es una construcción social. Estas son leyes o formas de vida o de conducta que va a adquirir una sociedad a medida que va trascendiendo en el tiempo. Todas estas leyes y conductas están ancladas en un pasado. Así, por ejemplo, podemos ver y anclarnos específicamente en el sistema educativo como algo que no es natural o algo que no es objetivamente, ¿no? No es objetivo, sino hoy por hoy pensar la educación como algo obligatorio, como algo natural, que algo que toda persona tiene que estar dentro de un sistema educativo, esta es una crítica que va a empezar a hacer Pierre Bourdieu. No es que estemos haciendo una crítica específicamente a educarnos, ¿no? Pero sí pensar que esto es una construcción de las sociedades que tienen un porqué. Y no hay nada más político en este sentido que la educación. Muchas veces se piensa que la educación no es política, que se politiza el sistema educativo, pero en realidad, si vemos la historicidad y abordamos las cuestiones educativas de cómo se va a construir el aparato educativo, estudiantil, ¿sí? El campo, tiene que ver con un legado político o una construcción política. En Argentina podemos centrarnos que la escuela moderna va a surgir justo con el sistema educativo. La, la formación de personas en un sistema tiene que ver con este manejo político de querer formar ciudadanos que se representen o que se circunscriba o que tengan este formato de ser nacional, ¿sí? La generación del 80 va a plantear mucho estas cuestiones de pensar el ciudadano, la ciudadanía, como ser nacional. Para poder formar ciudadanos, ciudadanas argentinas, en este sentido, van a plantear un modelo, ¿sí? De estudiante, un modelo de alumno, como se decía en este momento, para que sea el representante o el ideario, ¿sí? De un ser nacional. Entonces, quien va a manejar estas cuestiones del Estado, estas cuestiones de la educación, va a ser el Estado, ¿sí? El Estado es el que maneja el sistema educativo. El Estado es quien dice qué se da y qué no se da dentro de un sistema educativo. Y acá podemos poner, por ejemplo, las luchas sociales, que vamos a entrar después en discusión dentro de estas tensiones con el Estado, ¿no? Cuando la sociedad necesita un proyecto,
para que forme parte del sistema educativo y al Estado quizás no le interese. El Estado en términos también de aparato político o de un pensamiento político dominante en ese momento, ¿no? El partido político que está frente al Estado en ese momento. Por ahí podemos pensar ahí dentro de este campo que va a hablar Bourdieu, las tensiones. Entonces, pensar la educación quizás como algo natural es pensar inocentemente el sistema educativo, cuando en realidad es así quien necesita ciudadanos que puedan leer, escribir y responder a un modelo capitalista, ¿sí? A un modelo de consumista o a un modelo de trabajador específico para que trabaje para el Estado, trabaje para el capital, ¿sí? Para el capitalismo. Este modelo es netamente político, porque lo que va a enseñar el Estado son cuestiones netamente necesarias para que después este individuo se pueda desenvolver dentro de esta ciudadanía. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con las teorías críticas después? Porque dentro del sistema educativo van a empezar a ver posicionamientos, como por ejemplo las ideas de Paulo Freire, ¿sí? Con la idea de educación popular, que va a romper con esta idea de ser del Estado o formar estudiantes para que respondan a una educación estatal, una educación del modo capitalista, como dice Pablo Freire, una educación bancaria, donde quiere que el estudiante solamente aprenda cuestiones que tienen que ver para la comercialización, ¿sí? Entonces, esto va a estar quizás ya en tensión y fuera del campo educativo, no se va a ser reconocido entre el campo educativo mucho tiempo por estas tensiones que van a haber entre lo que el Estado quiere realmente y lo que la persona necesita. No quiere decir que lo que necesite un estudiante el Estado lo vaya a dar. Si el Estado pone ciertos contenidos y ciertos alineamientos políticos para dar en el sistema educativo, que quizás no es el interés de la persona que está estudiando. Entonces acá es pensar la educación de manera de construcción social, una construcción política que no tiene que ver con algo natural, sino que tiene que ver con algo que se tiene una historicidad, que tiene un pasado y que se ha anclado de alguna manera en nuestro sistema cotidiano, en nuestras comunidades, que pareciese ser natural. Así también el casamiento, que luego se va a romper mucho más tarde con el tema de los divorcios, ¿sí? Bueno, después el casamiento de matrimonio igualitario, son cuestiones que se van a ir rompiendo dentro de estas estructuras que también va a hablar Pierre Bourdieu en lo que son las sociedades. Por eso me interesa plantear este texto dentro de esta materia, que es, o plantear las ideas más que nada de Bourdieu dentro de esta materia, es porque nos permite pensar la educación, la sociedad, la cultura, en términos más complejos. Y acá voy a entrar a la definición de campo. Yo les aconsejo que paren el video y puedan transcribir esta definición de campo de Bourdieu. Yo se las voy a leer y se las voy a explicar. ¿Sí? Campo, Bourdieu define al concepto campo como un sistema de relaciones sociales estructuradas en términos de poder. Cada campo, por ejemplo, el campo artístico, científico, político, etc., tiene sus propias reglas, normas y formas de capital. Acá cuando hablamos de capital no habla solamente no habla de la mirada del capitalismo, habla del término más relacionado al término de poder, el capital que tiene que ver con la concentración del poder. Y ahí dice económico, cultural, social y simbólico, que determinan las posiciones y las relaciones entre agentes que lo componen. En un campo, los agentes luchan por el dominio y el monopolio de los tipos de capital que son valorados en ese contexto específico. Las relaciones de fuerza y las estrategias de los agentes están mediados por el hábitus, que enseguida vamos a trabajar este concepto de hábitus, que es el conjunto de disposiciones duraderas que los individuos adquieren a través de su historia personal y social. Son dos conceptos que van a la par en este
texto que vamos a analizar, que estamos analizando de Bourdieu. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de campo, hablamos de un contexto, de un sistema que tiene relaciones. Y en este campo hay relaciones de poder. ¿Sí? Personas que tienen el poder y personas que no lo tienen, dice Bourdieu. Hay personas que tienen una cierta concentración de poder y personas que no. Y este no tiene que ver solamente con el campo político, sino también puede ser con el campo educativo o con el campo artístico. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, el campo artístico. ¿Sí? En el campo artístico podemos tener muchos artistas, en este caso podemos trabajar con las artes visuales, ¿sí? Artistas del campo de las artes visuales, pero tenemos artistas que son consagrados y reconocidos y reconocidas. Por ejemplo, en el campo artístico, acá en Argentina, reconocer la mirada de Marta Minujín, además su reconocimiento en lo académico del arte es reconocida también a nivel popular, Marta Minujín, ¿no? Y estos reconocimientos son dentro del campo del arte. Quizás dentro del campo del deporte no la conozca, dentro del campo de la economía tampoco. Y así van a pasar, por ejemplo, con el campo deportivo. Vamos a tirar, por ejemplo, el campo deportivo. Sabemos que Messi, ¿sí? Es reconocido en el campo deportivo, en el campo del fútbol específicamente, y tiene un reconocimiento. ¿Por qué? Porque para llegar a esa consolidación o tener ese poder que tiene el reconocimiento, lo tiene a través de haber ganado un mundial, de haber ganado varios partidos. No sé nada de fútbol, estoy tirando así como ejemplo burdos para que se entienda. Eh, Haber ganado un mundial, que es lo que sé que ha ganado, por eso es reconocido. Entonces, dentro del campo deportivo ha llegado a consolidar un poder que quizás otros futbolistas de otros partidos, no sé, se me viene, por ejemplo, el Club Esportivo Valverde en San Juan, Chicago, acá bueno, en Chacarita, ay no, no es Chacarita, el Matadero, ¿sí? Discúlpenme los que, si alguien es hincha de Chicago. Bueno, en este sentido, hay una lucha por llegar a consolidar o a tener ese poder. Sí, entonces cuando hablamos de campo, estos campos está hablando Pierre Bourdieu, estos campos que tienen que ver con el arte, con la educación, con el fútbol, y en el sistema educativo también existen estos campos. Y estos campos están mucho más estructurados, ¿no? Porque ya tenemos acá una estructura más organizada. Está de por sí ya al entrar en el aula, en el mismo campo del aula, tenemos docentes y estudiantes. Quien tiene el poder en este caso es el docente. Y así se van estructurando los campos a medida que entramos en institución educativa, docentes directivos, ¿sí? Y ampliamos al distrito, inspectores, directivos, docentes. Entonces, de este campo va a hablar Pierre Bourdieu y tratar de explicar para luego desarrollar estas articulaciones, este vínculo con las estructuras para explicar cómo se estructura el campo. Acá vamos a entender entonces la propuesta de hábitos. Vamos a tratar de entrar a la mirada de hábitos que propone Bourdieu. Bourdieu define el hábito como un sistema de disposiciones duraderas que los individuos adquieren a través de su historia personal y social. Estas disposiciones influyen cómo percibimos, apreciamos y actuamos en el mundo. El hábito es una estructura estructurante. Y me quedo con este concepto de estructura estructurante que va a plantear Bourdieu, porque es acá la base también de su teoría de la práctica, ¿no? Porque dice Bourdieu que el hábito es el resultado de la práctica, ¿sí? Nosotros vamos a construir este hábito, que es esta objetividad que va a criticar Bourdieu, que van a construir las sociedades, ¿no? El hábitus tiene tres miradas, ¿sí? Se va a construir a través de un proceso histórico. Por ende, se va a pensar en que el hábitus está anclado en un pasado, ¿sí? Tiene acción en el presente y va a estructurar la sociedad en un futuro. Si algo que es un hábito se va a empezar a conformar, ¿sí? Como una norma, se va a empezar a armar esa construcción social, se va a empezar a pensar y se va a empezar a quedar en una sociedad y se va a constituir como un hábito. Ese hábito
va a quedar duradero y va a perdurar en ese campo y va a quedar como algo estructurante, que es lo que va a estructurar a ese campo. Por ejemplo, cuando pensamos en un hábitus, podemos pensar en las reglas o en las normas de conducta de un sistema educativo, ¿sí? El poder llegar a clase, a horario, sentarme en una silla, dejar al docente adelante, tener un pizarrón. Son cuestiones que hacen al hábitus que tiene una norma, ¿sí? Que tiene que ver con los horarios de comportamiento, ¿sí? Una norma conductista, ¿sí? Eh, dentro de un campo que es el educativo, ¿sí? Pero esto no es que naturalmente una persona nace y ya sabía cómo adecuarse a un sistema educativo. Se ha ido estructurando, personas estructuraron y moldearon esa forma de comportamiento en una sociedad. Y cuando van llegando nuevas generaciones, esto va quedando tradicionalmente en esas estructuras y hoy por hoy este comportamiento continúa porque ha estructurado ese campo. Eran estructuras, ¿sí? Que se han conformado en un pasado, se han estructurado y están estructurando el presente y el futuro. Por eso se llama estructuras estructurantes. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de las tradiciones. Ahora, por ejemplo, pongo acá la danza folclórica. ¿Sí? La danza folclórica viene de una mirada más europea, donde las danzas se bailaba de a dos personas, era con una cuestión más cristiana y más heteronormada, ya de ese momento, va a bailar varón-mujer, no bailaban dos varones, va a estructurar el campo y cuando se empieza a academizar las danzas, ¿sí? Ya a mediados del siglo XX, ¿sí? A mediados del siglo XX, se van a comenzar a estructurar las danzas y quedan estructuradas esta cuestión de varón-mujer para las danzas. Y después en el sistema educativo, ya estamos en el año 2024 y siguen estructurando este campo, ¿sí? Y ahí podemos ver una ruptura de intenciones cuando se quiere comenzar a desestructurar y se empieza a cambiar estas prácticas artísticas en el campo de la danza. ¿Sí? Entonces, por eso dice Bourdieu que va a influir específicamente en el campo práctico el hábito. El campo es el resultado del campo práctico que va a moldear, ¿sí? Las estructuras del campo. Ahora, esto que tiene que ver con la danza se puede transportar a muchas cuestiones que tienen que ver con la política, que tiene con la elección de las cuestiones políticas, con el formato de la política. Fíjense en la estructura del campo político, eh, la, la, la noción, por ejemplo, de diputados y senadores que se tiene en Argentina hasta principios de este milenio, ¿no? Hoy por hoy se empezó a desestructurar el, los tipos de subjetividades o de personas que van a conformar el campo legislativo. Empieza a entrar, por ejemplo, gente joven, como fue el caso de Ofelia Fernández, ¿sí? O también de Saracho, ¿sí? Que venía que era una persona que viene de los sectores populares, que se dedicaba a la limpieza, recolección de basura y llega a la Cámara de Diputados y Senadores a ocupar una banca, ¿sí? Donde las representaciones realmente reales de la comunidad van a estar dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Siempre la Cámara de Diputados y Senadores está, ¿sí? No voy a decir estaba porque todavía no pasa mucho, pero estuvo en manos de personas que tenían un poder adquisitivo elevado. ¿Sí? Esas personas tomaban las decisiones para las personas que eran trabajadores o no estaban en situación de trabajo. Entonces, que la cuestión en este campo de la política, en la legislación, entren y puedan tomar y formen parte de la democracia como personas que son habitantes de Argentina, ciudadanos y ciudadanas de Argentina, puedan tomar las decisiones desde su campo como trabajadores, de su campo como gente joven y entrar a la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, este es un ejemplo de cómo las sociedades se van armando en un pasado, van estructurando y esas estructuras van a perdurar en un presente. Cuando esas estructuras se empiezan a romper, van a ir formando nuevas estructuras y se va a estructurar nuevamente el campo con otras estructuras. ¿Sí? Hay estructuras que cambian y estructuras que perduran. ¿Sí?
podríamos quizás cuando hablamos del folclore también podríamos pensar que estas son las tradiciones, pensar los hábitos como tradiciones, que son cuestiones que van a quedar en un presente, van a estructurar un futuro y muchas veces van a estar cambiando y es cuando van a entrar en tensiones. Entonces, para esto quería comentar y hacer la introducción a este libro de Pierre Bourdieu, ¿sí? La referencia bibliográfica, donde podemos acceder o ampliar la bibliografía que estuvimos realizando. Esta fue una breve introducción a modo de explicación. Y bueno, estas cuestiones me parecen súper interesantes para poder analizar cuestiones de la contemporaneidad. ¿Sí? Si bien Bourdieu aplica en un campo de la sociología en Francia, no es imposible aplicarlo en Latinoamérica. Más que nada hay muchos trabajos de investigación en América Latina que toman como referencia el pensamiento, ¿sí? O el análisis que hace Pierre Bourdieu con respecto a la teoría de la práctica.